que se desarrollaron en semanas anteriores. Y hoy, pues, tendremos la cátedra abierta, la esclavatura del Estado paraguayo en el siglo XIX. Recordemos que esta iniciativa de UCN Sin Fronteras está coordinada por la Oficina de Relaciones Internacionales en colaboración con el área de Pastoral y Bienestar Universitario. Por eso acá también nos acompaña Omar, que estará también dinamizando el encuentro. Y bueno, es un honor para nosotros presentarles al ponente internacional, al doctor Daniel Torres. Él es magíster, historiador, docente e investigador paraguayo. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Lengua Inglesa por el Instituto Superior de Lenguas, especialista en Didáctica Universitaria y magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica de Asunción en áreas como historia económica y social latinoamericana, psicología y redacción científica. Además, conduce el programa Una historia, varios relatos en Radio Cáritas, espacio dedicado a la historia social del Paraguay. Muy bien, Aldo, bienvenido a este espacio. Bienvenido también a la Católica del Norte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo cordial a todos y todas quienes están en la reunión aquí a distancia. Saludos desde Paraguay. Gracias por la presentación. Por supuesto a la Universidad Católica del Norte. Entonces voy a dar una pequeña ponencia acerca de este tema que estuvimos coordinando con Omar Álvarez. Ya hubo una fecha anterior que teníamos que haber, la que teníamos que haber desarrollado esto, pero por cuestiones técnicas y de cambios de horario no pudimos hacerlo, entonces hoy lo vamos a hacer con mucho gusto. Realmente es un privilegio, un gusto también conectarse con Colombia, en este caso con la UCN, para un tema en el que yo he estado trabajando en los últimos años, sobre todo a partir desde el 2017 más o menos, que empecé a investigar un poco acerca de la esclavitud afrodescendiente en el Paraguay. Yo empecé a estudiar eso porque en mi carrera de grado, mi formación de grado, prácticamente no hablamos de la esclavitud afrodescendiente en el Paraguay. Entonces a mí me interesó mucho eso como un campo de investigación y lo he estado haciendo durante algunos años. Es un tema poco abordado en la historiografía paraguaya, si bien se ha hecho. Y específicamente hoy me quería centrar en lo que tiene que ver con una institución bastante particular, que fue lo que se denominó aquí la esclavatura del Estado paraguayo durante el siglo XIX, como dice el título. Lo que voy a hacer básicamente es repasar algunas fuentes primarias que obran en el Archivo Nacional de Asunción, cuyo acervo está en gran parte ya digitalizado. Hoy se puede acceder a través de la página del Archivo Nacional de Asunción. Ahí se pueden leer las distintas colecciones del acervo de este archivo, que es el más antiguo del Río de la Plata. Entonces voy a ir presentando estas fuentes primarias y comentarlas, leerlas y comentarlas un poco. Vamos a centrarnos entonces en el siglo XIX, sobre todo en la época independiente del Paraguay, en los gobiernos de la dictadura del doctor José Gaspar de Francia y Carlos Antonio López sobre todo. Estos gobiernos abarcan más o menos la dictadura de Francia desde 1814 hasta 1840, del doctor Francia, y luego hay un segundo consulado de Carlos Antonio López con Mariano Roque Alonso, que va a ir hasta 1844, y del 44 al 62, que es la muerte de Carlos Antonio López, está fue la presidencia de Carlos Antonio López en el Paraguay. Por todos esos dos periodos, creo que hay algún documento también del 63, ya
cuando estaba como presidente el hijo de Carlos Antonio López, Francisco Solano López. Entonces, básicamente eso. Eh, la esclavitud, por supuesto, para dar algunas cuestiones generales, era una institución legal. Hubo esclavos afrodescendientes en el Paraguay a partir de los primeros tiempos ya de la colonia del siglo XVI. Era una institución que implicaba, por supuesto, una discriminación en todos los sentidos, social, cultural, económica, racial. Es- Su transmisión, por llamarlo de alguna manera, era vía línea materna. Si la madre era esclava, los hijos adquirían esa condición y ese estatus jurídico de esclavos o esclavizados por ser hijos de esclavos. Por supuesto, la institución de la esclavitud en el Paraguay continuó durante, los siglos XVII, XVIII, XIX. Va a ser abolida recién formalmente en el año 1870, con la constitución de ese año, que declara abolida la institución de la esclavitud en el Paraguay. Pero entonces desde el siglo XVI hasta 1870 rigió ese régimen, o sea, esa institución de la esclavitud afrodescendiente en el Paraguay. ¿Quiénes poseían esclavos? Bueno, los particulares, las órdenes religiosas tuvieron muchos esclavos, sobre todo los jesuitas, y posteriormente también se va a formar esto que vamos a tratar, que es la esclavatura del Estado. Los esclavos tenían una condición jurídica equiparada a una cosa, a un bien. Entonces podían ser sujetos, estaban sujetos a ser comprados, vendidos, subastados en almonedas. eh, Se pagaba, por ejemplo, un impuesto por la venta eh, de esclavos. Podían ser transferidos también de un amo a otro. Tenían ciertamente tenían igual algunos derechos como a ser oídos en la justicia. El defensor de menores o de pobres se encargaba generalmente de la defensa, dentro de lo que cabía, de lo que se podía esperar, de esclavos, en casos de maltratos y demás, por parte de los amos. Entonces hay un montón una cantidad enorme de documentos relativos a esclavos afrodescendientes, por ejemplo, en la sección civil y judicial, de litigios de esclavos contra sus amos y demás. Pero lo que nos interesa a nosotros es esta institución llamada esclavatura del Estado, que se va a nutrir principalmente de esclavos sobre todo a partir de la secularización de los conventos que hace el doctor Francia en el año 1824. ¿Qué significa esto? Que todos los bienes de las órdenes religiosas que seguían funcionando en el Paraguay, eh, ya independiente en su proceso de independencia, que eran la de los franciscanos, la de los mercedarios, la orden de los dominicos, porque los jesuitas, recuerden, ya habían sido expulsados en el siglo XVIII, 1766 más o menos. Entonces, con la confiscación o la nacionalización o la secularización que hace Francia, el doctor Francia, de los bienes de estos conventos, se va a formar sobre todo ahí se va a formar una esclavatura del Estado. O sea, esclavos que eran de estas órdenes religiosas pasan a ser bienes del Estado paraguayo, que además, y esto es notable, a partir de 1813 era una república. Una de las condiciones de la república, por supuesto, es la igualdad ante la ley, pero en el Paraguay había esclavitud y la siguió habiendo, como dije, hasta 1870. Entonces, esa fue la fuente principal, digamos, desde donde el Estado se hizo de esclavos y los utilizó a lo largo de toda esa primera mitad y hasta antes hasta antes de la guerra contra la Triple Alianza. Utilizó la mano de obra esclava. Hay una historiadora y socióloga paraguaya llamada Milda Rivarola que utiliza el término de extracción coactiva de la fuerza del trabajo,
que hizo el Estado paraguayo como principal actor económico en esa primera República del Paraguay de 1811 a 1870, que incluyó a los esclavos del Estado, esa extracción coactiva de la fuerza de trabajo, pero también a los soldados, a los convictos, a los presos, etcétera, etcétera. Ciertamente va a haber una pequeña diferencia entre, o quizá no tan pequeña, entre los gobiernos largos en el tiempo de Francia y Carlos Antonio López, en el sentido de que durante el gobierno del doctor Francia, la dictadura, que duró 26 años, la utilización de la mano de obra esclava no fue tan extensiva como sí lo fue ya con Carlos Antonio López, que inició un proceso de modernización del Paraguay con obras públicas mucho más importantes, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo de a poco. Entonces hay una diferencia ahí en cuanto al uso de la mano de obra esclava, de los esclavos del Estado. También otra cuestión a considerar es, por supuesto, que con Carlos Antonio López eh, se va dando un proceso gradual de, de cambios en el régimen jurídico de la esclavitud, que vamos a ir comentando también según vamos pasando con la presentación. Pero me gustaría ir con estas fuentes primarias. Esta primera, este primer documento que vemos ahí es del año 1821, bajo la dictadura del doctor Francia, y tiene que ver con la compra de vestuario para lo que se llamó en ese documento negros del Estado. Eran esclavos del Estado. Uno de ellos, o sea, el mayor, el padre, se llamaba Manuel Camangú, y ese le había comprado, el Estado le había comprado un poncho, una cosa así. No sé si podemos pasar, Omar, a la segunda lámina. Creo que ahí para que puedan ver también los que están asistiendo. Creo que es un poncho, una camisa para Camangú y su hijo, que el Estado les proveyó. Entonces dice ahí, es una cuestión ahí de que se recibió el tesorero de guerra, una camisa de lienzo criollo, eh, por valor de 20 reales, calzoncillo de lienzo criollo también, 13 reales, y un poncho cordobés en 14 reales, pesos reales fuertes, o reales, mejor dicho, reales, que por suprema orden verbal me ha entregado para mi vestuario con otro calzoncillo de lienzo también, y una camisa. Entonces, para el padre y para el hijo, ambos esclavos del Estado, la provisión de vestuario. 1821. Vamos a ir viendo cómo se va a complejizar también esto de a poco. La siguiente, por favor. La siguiente es del año 1836. Todavía estamos en la dictadura de Francia. Y fíjense el encabezado del documento. Dice: nómina de la familia esclava y libre perteneciente al Estado, que corre a cargo del que firma la nota, un tal Portillo, y que consta, dice, o sea, hay una distinción en la nómina de adultos, párvulos, de ambos sexos. Entonces es una nómina de esclavos del Estado que hace este funcionario, Manuel Portillo. Fíjense, están los nombres ahí, no hay apellidos, hay solamente nombres. Por ejemplo, el primer subtítulo dice esclavos adultos de la estancia de Tacurutí, supongo que es. Y hay una lista ahí: Marcelino, Miguel, Baltasar, Bernardino, son esclavos adultos. Luego están mujeres adultas esclavas también: María Encarnación, Andrea, Dominga, Ángela, Martina, Benedicta, Manuela, Petrona. Son los esclavos adultos. La siguiente continúa la lista, pero también se le agregan los párvulos, o sea, los niños. Hay una serie de nombres, hay una cantidad grande de nombres de, de esclavos pequeños que forman parte de la esclavatura del Estado. Creo que puedes continuar, Omar, la siguiente, por lo menos lo que yo veo ahí. ¿Sí? Ahí están la lista de los pequeños: a Francisco, Sebastián, María Dolores, etcétera, etcétera.
La siguiente vemos otro subtítulo. Dice, fíjense, adultos libres, maridos de esclavas. Esto también nos habla un poco de del tipo de uniones que había, como hombres libres, una condición jurídica, el estatus jurídico de libres, se casaban con esclavas también. Y están los nombres ahí, Asensio, Santos, Torillo, Tomás, etcétera, etcétera. Después, mujeres, ahí abajo nos dice mujeres libres que estaban, estas eran mujeres libres que estaban casadas con esclavos. Y abajo están los párvulos libres, o sea, los niños que eran libres porque las madres eran libres. Ahí está la cuestión que hablábamos al comienzo, que por más que el hombre fuera libre, si la esposa era esclava, tenía esa condición, ese estatus jurídico, los hijos de ambos serían esclavos directamente. Pero en el caso de que la mujer fuera libre y el hombre esclavo, los hijos serían libres. Por eso ahí hay una lista de párvulos libres también. Pero, ¿cuál era el problema? Que igual tenían que estar sujetos a donde estaba la familia y la fuerza de trabajo eventualmente se utilizaría igualmente. En esa misma página dice esclavos adultos de la estancia de Cacupé. Cacupé es una ciudad a 50, 60 kilómetros de Asunción. Había una estancia ahí que era el Estado y los esclavos adultos que trabajaban en la estancia. Domingo, Bartolomé, Bernardo. En la siguiente están otras mujeres y párvulos también, esclavos, y una pequeña lista de adultos libres, maridos de esclavas. Son dos, Adriana y Fermín, creo que dice. Luego las mujeres. En la siguiente página están los niños o párvulos libres, hijos de esclavos, hijos de esclavos porque las madres seguramente eran libres, entonces ellos tenían esa condición de libre. Luego dice esclavos adultos existentes en este colegio, y la chacarita, una chacra pequeña, un campo de cultivo pequeño. Hay también una lista ahí. O sea, este funcionario lo que hace es proveer una lista completa de los esclavos propiedad del Estado, pero también se incluía en esa lista, por ejemplo, mujeres libres o adultos libres, pero que de todas maneras estaban ahí en el mismo lugar, digamos. Continúa esa lista, no sé dónde nos quedamos ahí. ¿Puedes pasar a la siguiente? Yo trato de seguir aquí, a ver. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la siguiente? Es solamente una lista, pero sí es interesante ver las diferentes situaciones que se podían dar. La siguiente. Dice, por ejemplo, adultos libres, maridos de esclavas. Esto implicaba que, pues, como dijimos, los hijos serían esclavos. Hay algunos adultos ahí, Leandro, Félix, Juan Ventura. Y luego hay una especie de resumen, según la precedente nómina, dice existe en la estancia de Tacurutí 57 esclavos de ambos sexos, entre adultos y párvulos. En Cacupé, 27 de ambos sexos, entre adultos y párvulos. Pues en la siguiente página dice, en el colegio existe 66 esclavos entre adultos y párvulos, con inclusión de los de la chacarita. Eh, Dice que juntas las tres partidas asciende al número de 151 esclavos. Esa es la siguiente, Yomer. Dice, y sigue la nota de los libres que suman 17, los de Tacurutí, los de Cacupé 28, números, ¿sí? Entonces hay una especie de resumen ahí, pero en total el número de personas que estaban bajo cargo de este funcionario Portillo eran 200, la mayoría de ellos esclavos, entre adultos, hombres y mujeres y niños. Esto entonces está fechado el 20 de junio de 1836 en la ciudad de Paraguarí, que está más o menos a 90 kilómetros de Asunción. La siguiente, Omar, que es lo que estuvimos leyendo, eso que ustedes ven ahí, un poco el resumen de la nómina.
Esto en el año 1836. Vamos a la siguiente. En, la, en cada serie de documentos están está citada la fuente, digamos. Cuando vean ustedes, ANA significa Archivo Nacional de Asunción. Muchos documentos son de la sección 9 de encuadernación. ¿Se puede ver el siguiente, Omar? Por favor. La siguiente lámina o diapositiva es justamente de la sección 9 de encuadernación, el volumen 1341, que es del año 1842. A ver, yo no puedo ver aquí. O no sé si tengo un... Ahí está, 1341, volumen 1341. En ese momento, esto es del año 1842, ya había fallecido el doctor Francia, el dictador, y le sucede un consulado que se llama en la historiografía paraguaya el segundo consulado de Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. Y aquí los cónsules dicen que el funcionario Orue redacta que de orden verbal de los señores cónsules de la República he entregado al juez comisionado de la Recoleta en Asunción, fulano de tal, 2 camisas de lienzo americano liso, 2 camisetas de picote blanco, 2 calzoncillos de lienzo abramantado, 2 ponchos cordobeses y 2 cuchillos, uno de cabo blanco y otro de aspa de ciervo, para los esclavos del Estado Melchor Ramírez y José Dolores Díaz, que han sido de Santo Domingo y están destinados a la fábrica de ladrillos de Ibiray. Entonces se le proveyó ropa y algunos cuchillos a 2 esclavos del Estado. Y lo interesante es que son 2 cosas. Una que dice la procedencia de esos esclavos, o sea, que habían sido de Santo Domingo, o sea, eran de la orden de los dominicos, esclavos pertenecientes a esa orden, que durante el tiempo del doctor Francia, como dijimos, 1824, pasaron a ser parte del Estado. Y lo segundo es que estaban en una fábrica de ladrillos, o sea, estaban produciendo, trabajando en un obraje, produciendo ladrillos, que es algo que se va a ver en mayor cantidad a medida que pasen los años. Entonces eso es del año 1842. Ubiraí es un lugar bastante, Trinidad, un barrio más de Asunción, o sea, en la capital del país. Siguiente documento. Esto, fíjense, esto ya es muy bien en el interior del Paraguay, en la ciudad de Mbuyapell, viene el guaraní, Mbuyapell. Dice el documento del capataz Morínigo de la estancia del estado de Mbuyapell ha puesto presente que por muerte de la esclava que tenía allí de cocinera, hará falta otra para el mismo fin. En su virtud determinará usted que se traslade a dicha estancia alguna esclava de las familias de Tabapú, que es otra ciudad del interior del Paraguay, que era una estancia ya de una de las órdenes religiosas antiguamente, que tenía una gran concentración, una gran cantidad de esclavos. Tabapú. Dice que se elija una esclava de ahí que sea a propósito para el efecto indicado con la prevención de que siendo soltera no conviene que sea moza, o sea, no muy joven, y siendo casada que sea destinada con su marido, siempre que sus hijos no pasen de 2 o 3 que podrán servir en la misma estancia. O sea, un uso completo de la familia en caso de que tuviera hijos pequeños, igual tenían que trabajar en la estancia. Y lo firman los 2 cónsules. O sea, había muerto una cocinera esclava en una estancia del Estado y se tenía que sacar otro personal, digamos, de la estancia del Estado de Tabapú para enviarlo a Mbuyapell. La siguiente, este es un caso muy interesante del volumen 1473 del Archivo Nacional de Asunción, y es una esclava llamada María Simona Palacios, que dice, natural y vecina de la capital, que dice, mujer comprehendida entre la esclavatura del Estado, y se presenta ella creo que esto ya es con Carlos Antonio López, el presidente. Dice, yo había pertenecido al convento de Santo Domingo, la orden de los dominicos, soy esclava del Estado, y lo que pretendo es, dice,
obtener la libertad de dos hijos míos, llamados José Cecilio y María Balbina, de edad de 13 años el primero y de 12 la segunda, comprendidos en la misma esclavatura del Estado. Vengo a ofrecer por los dos la cantidad de 120 pesos fuertes, con la expresada calidad de liberarles de la esclavitud en que se hallan. Entonces, era una esclava antiguamente de los dominicos, pasó luego a pertenencia del Estado, de propiedad del Estado, y ofrecía a través de esta nota 120 pesos para manumitir a sus hijos pequeños de 12 y 13 años, y ofrecía 120 pesos por ellos. Carlos Antonio López tomó una pequeña previsión y le pidió a un funcionario que averiguara de dónde había obtenido el dinero la esclava. El funcionario le respondió después que ella, María Simona Palacios, era una antigua vendedora de mercachifle, le llamaban, pequeñas cosas que vendía, seguramente géneros, comestibles, cosas así. Y el funcionario le dice a López, al presidente, que ese dinero en síntesis había sido obtenido por ella mediante su trabajo. Entonces López autorizó que ella comprara a sus hijos para manumitirlos, para sacarlos de la esclavitud en la que se hallaban, como bien lo dice ella. Un caso súper interesante ese. Vamos a la siguiente. La siguiente es parte de una nómina también ya del año 1854. La primera que vimos era del año 1836. Esta es del 54. Una lista una nómina de esclavos de Tavapué también. Tavapué se llama hoy San Roque González, también en el interior de Paraguay. Y eran esclavos que habían sido también de una orden religiosa. Entonces, hay una lista extensa y creo que, si mal no recuerdo, había en ese momento 691 esclavos en nómina. Y están ahí, hay una cantidad de información interesante. Sobre todo yo, en aquel momento cuando tomé este documento, me fijé un poco en las edades y había niños de 4 años, 1 año, adultos de 37, 43, 47, 31, adolescentes de 16, 12, qué sé yo. Pero me fijé también en que había gente de mucha edad. Por ejemplo, Francisco Campiño, 86 años. Luisa Yegros, al lado le pone inútil, 89 años. Bueno, con 89 años, inútil le escribía porque ya no podía trabajar, obviamente, en nada. Y seguido a Luisa Yegros, dice Tomasa Celaya, también inútil, de 86 años. Son las personas de más edad que encontré en esa nómina de más o menos 690 personas de esclavos que pertenecían al Estado paraguayo. El siguiente es una constancia de recibo de dinero también del año 53, 1853, para mantención diaria en todo el mes de 8 individuos incluidos 6 esclavos del Estado que se ocupan en la conducción, fíjense esto, en la conducción de cadáveres al cementerio y cuidado de los animales respectivos en el potrero. O sea, eran esclavos del Estado que trabajaban en la conducción de cadáveres y recibían comida, trabajaban a cambio de comida. Por eso dice el funcionario que había recibido dinero para diario de los 8 individuos, incluso 6 esclavos del Estado. Eso en el año 1853. Vamos a la siguiente. La siguiente tiene que ver con esclavos del Estado que trabajaban en la armería donde se fabricaban o se componían o se reparaban armas. Y dice, de orden verbal del señor presidente de la República, Carlos Antonio López, recibí del Ministerio de Guerra 18 pesos para diario de un mes a razón de 5 reales por día de 29 aprendices entre esclavos y libres,
de diferentes destinos que se hallan aprendiendo en el oficio de herreros en la armería de mi cargo, 1854. Y firma Lázaro aquí. Vean el encabezado, dice Viva la República del Paraguay. Será el encabezado de las notas, digamos. 12 esclavos del Estado también aprendiendo el oficio de herreros en la armería del Estado. La siguiente dice, esto también es una recepción de dinero. Hay una lista de carpinteros que están citados ahí, en la carpintería del Estado. Y ahí están los soldados ahí, van a ver una llave que dice que Blas Fleitas, Martín Pérez, Blas Núñez, Cirilo Barbosa, y abajo hay un esclavo que se llama Nicolás Villavicencio, que también recibe un salario, un esclavo, que estaba trabajando en una carpintería del Estado. En este caso, podría ser un esclavo del Estado también, Nicolás Villavicencio, pero recibía un salario y seguramente era un muy buen carpintero. Entonces ya tenemos ahí conducción de cadáveres, armería, carpintería. En la siguiente, veamos por favor. Hay cuestiones que vamos a ver de labores que hacían, pero también de situaciones que vivían. Esta es una firma un ministro del gobierno de Carlos Antonio López, y dice: el esclavo del Estado llamado Gaspar Ferreira, como de 29 años de edad, de oficio picapedrero, que fue del suprimido convento de dominicos, intenta liberarse ofreciendo 80 pesos por su libertad. O sea, el propio esclavo, propiedad del Estado, llamado Gaspar Ferreira, ofrecía dinero para liberarse a sí mismo, y Carlos Antonio López autorizó eso. Porque el esclavo era picapedrero. Entonces, había obtenido algún dinero suficiente como para comprar su propia libertad. Y con una edad todavía relativamente joven, 29 años. Esto es del año 1855. Veamos el siguiente documento. Esto también es una recepción de dinero para diario. Aumenta la cantidad de esclavos ahí. 36 esclavos del Estado ya en 1859, si no estoy leyendo mal. 36 esclavos del Estado que estaban trabajando en la armería a cargo de Ramón Cabañas, la armería del Estado. El siguiente documento es ese que están viendo ahí. Sí. Son 36 esclavos, entonces, trabajando como herreros en la armería del Estado. Vamos al siguiente. El siguiente documento dice: hemos entregado los fondos del gobierno, tanto dinero. Esto también tiene que ver con la conducción de, un poco, sí, radiario de esclavos en todo el mes, que también son, que trabajaban en una casa de carros fúnebres, dice de Carmelo Ortiz. Y había esclavos del Estado. Y a ver cuántos esclavos eran los que trabajaban ahí. Estoy recordando. Sí, sí. Diario de una cantidad de esclavos que estaban trabajando en este servicio, también esclavos del Estado. Vamos al siguiente documento. Es también una armería de 1858, la armería del Estado. 41 esclavos, aprendices que salían trabajando en esa herrería, eh, y recibían una alimentación, esa era su paga. Iban también, por supuesto, contribuyendo a una obra del Estado que tenía que ver con la defensa. Vamos a el siguiente documento. El siguiente documento dice: Francisca Peláez, natural y vecina de esta capital. Dice: ella propone al gobierno comprarle la esclavatura del Estado de Tabapú, que es parte de esa lista de casi 700 personas que habíamos visto al comienzo,
Deseo comprar 2 libertos hermanos, huérfanos de padre, llamados José Manuel y María Mercedes Acosta, el primero de 8 años y de 6 la segunda, por cada una de las cuales ofrezco 30 pesos. Entonces quería comprar 2 libertos del Estado. Es la siguiente ya, esa. Entonces, esta ciudadana, Francisca Peláez, quería comprar, o proponía comprar 2 pequeños esclavos del Estado, que ya para entonces se llamaban libertos, porque dentro de ese proceso gradual de abolición de la esclavitud que tenía seguramente Carlos Antonio López, en 1842 se promulgó la Ley de Libertad de Vientres. Esa Ley de Libertad de Vientres en 1842, que fue durante el consulado López Roque Alonso, lo que establecía era que todos los que nacieran a partir del 1 de enero de 1843, eh, todos los que nacieran, los que fueran hijos o hijas de esclavas y nacieran a partir del 1 de enero del 43, pasarían a denominarse libertos de la República. Pero seguirían bajo servidumbre los hombres, los varones, hasta los 24 años, creo, y las mujeres hasta los 23, una cosa así. O sea, cambiaba la denominación a liberto, pero seguía bajo el régimen de servidumbre hasta esas edades establecidas. ¿Qué pasó con este pedido que hizo la ciudadana? López le responde en la siguiente diapositiva. Dice López no al lugar a la solicitada compra del liberto de la República, del hermano José Manuel, en conformidad a lo mandado anteriormente de que no se vendan libertos de la República por el destino que se les ha dado en los diferentes servicios de la patria. Y en cuanto a la libertad de la República, María Mercedes Acosta, recíbase en la colecturía general la cantidad de 30 pesos que por ella ofrece la recurrente. Es la siguiente diapositiva. López ahí dice, no, puedes comprar a la niña, pero no al niño, esclavo del Estado, aunque se llame liberto, se lleva bajo servidumbre, porque se le va a dar algún destino, algún uso dentro de ese proceso de lo que se denomina, como dijimos, esa explotación de la fuerza de trabajo, la mano de obra esclava. La siguiente ya. Y la siguiente. Posterior a esta que estamos viendo, María del Carmen Espino, la natural de la República y vecina de esta capital, también propone comprar una parda esclava soltera de Estado llamada María Florencia, de 26 años de edad, con su hija Liberta, llamada María Rosa, de 5 años. Y ofrece 140 pesos por la esclava en razón del defecto de sordera que padece. Y 35 pesos por la hija Liberta. Bueno, en este caso, eh, creo que López autorizó la venta. Ahí vemos que la madre era sorda, entonces eso hacía que, o sea, le llamaban una tacha o un defecto. Entonces bajaba el precio. Y tenía también una hija que, si bien era liberta, al ser su madre esclava, seguía bajo el régimen de servidumbre creo que hasta los 24 o 25 años para las mujeres. Creo que es la siguiente, Omar. No sé si Omar está dejando. Esa es la que comentamos ahora. Pasamos a la siguiente, que es también una recepción de dinero de un funcionario que había recibido dinero para diario, para mantener a esclavos que trabajaban en una curtiembre del Estado. Fíjense la cantidad de oficios en los que se les empleaba. Obraje para producir ladrillos, armería, conducción de cadáveres, curtiembre, vamos a encontrar sastres más adelante también. En este caso, en este documento, lo que es el siguiente, son trabajadores de una curtiembre del Estado del Arroyo San Miguel. Esto es del año 1861. ¿Se puede pasar, Omar?
Creo que se quedó ahí en el documento anterior. Sí, ese es el que comentamos ahora, de la curtiembre. Podemos pasar. Había también trabajadores del Estado ahí. Esta es del año 64 ya. Esto ya es con Francisco Solano López. Estamos a punto ya de la guerra contra la Triple Alianza, el inicio. Y es una lista de esclavas. Carmen Plaza, Tomasa Plaza, todas tienen el apellido Plaza prácticamente. Francisca Samaniego y Tecla Rodríguez, otras dos. Son 7 esclavas del Estado, dicen. Lavanderas de los vapores nacionales, a quienes se distribuye mensualmente a 6 pesos plata, 10 varas de bramante, se le pagan también con tela, etcétera, etcétera. Y eran parte de la esclavatura del Estado destinadas a lavar la ropa de los oficiales, los soldados, los marinos, de los vapores, los barcos de vapor del ejército o de la Armada Paraguay. Entonces, otra ocupación en la que se les utilizaba. La siguiente, esta es de la estancia de Tabapú. También se solicita que se enviara de esa estancia de Tabapú, de esclavos del Estado, una esclava como de edad de 40 años, poco más o menos. Entonces, el funcionario, o sea, el presidente había pedido eso. Entonces, el año 62, el presidente había pedido que se enviara a una esclava del Estado para la hermana del presidente de la República. Y este funcionario envía 2. Dice, ha tenido a bien hacerle marchar a 2, una llamada María Rodríguez y otra Gavina Samaniego, esta con un hijo menor de edad, Liberto, llamado José Gabriel, con deseos de que alguna de ellas sea de gusto de la parte interesada. A mi entender son de buena calidad, dice el funcionario, y les envía con un sargento urbano, fulano de tal. Entonces eso también parte de la esclavatura del Estado, se seleccionó a dos esclavas para trabajar como cocineras a consideración de la hermana del presidente. Siguiente, estos son sastres, esclavos del Estado que trabajaban como sastres, año 1863, también una recepción de dinero para alimentarlos, y al ser sastres, parte del Estado, en lo que trabajaban eran, por supuesto, en la confección de uniformes para el ejército sobre todo. Una parte de esa modernización que dijimos con Carlos Antonio López, que tuvo que ver también con cuestiones de defensa. Y por supuesto, eso implica un uso de mano de obra extensivo en las diferentes funciones, muchas de las cuales estuvimos viendo ahora. Entonces, en este caso, sastre. La siguiente, vamos a ver qué seleccioné ahí. Tiene que ver también con una armería, esclavos del Estado, aprendices libres y otros que eran esclavos del Estado, por supuesto, recepción de dinero también. La siguiente es de una población del Pilcomayo, dicen aquí en el Chaco paraguayo, y hay una lista de militares, de esclavos del Estado, de peones y presos. Esto en cuanto a ese uso de la mano de obra extensivo que se hizo por parte del Estado paraguayo, esto es del año 64, y es la provisión de ropa, ¿verdad? Que creo que dice camisas, calzoncillos, pantalones y ponchos para militares, son soldados, esclavos del Estado y peones y presos. Es la siguiente. Sí, podemos pasar a la siguiente, Omar. También estos son sastres del Estado, esclavos del Estado que trabajaban como sastres, 1863. Podemos pasar a la siguiente. Esto ya es del 66. La siguiente diapositiva tiene que ver, es octubre del 66, Paraguay estaba en plena guerra contra la Triple Alianza ya.
que fue del 64, noviembre del 64 hasta marzo del 70, técnicamente marzo porque ya en el 69 fue ocupada Asunción. La siguiente, Omar, es también un pago que hace el Estado a eh, esclavas, esclavas y libertas de la República. Acuérdense eso de la denominación de libertos y libertas, que tiene que ver con la ley de libertad de vientres, pero seguían estando bajo régimen de servidumbre. Entonces era un pago que se les hacía de 3 pesos mensuales, creo que era, a esclavas del Estado y libertas por el lavado de ropas en los hospitales de sangre. Lavado de ropa, por supuesto, de los que estaban internados en los hospitales, heridos y demás. Y estas esclavas del Estado y las libertas afrodescendientes trabajaban como lavanderas en los hospitales de sangre, pero hay una cuestión interesante ahí que es que también trabajaban mujeres libres como lavanderas y el propio Estado hacía una discriminación en cuanto al pago. A las esclavas les pagaba, si mal no recuerdo, 3 pesos mensuales y a las libres 4 pesos. Entonces, hasta ahí llega la presentación. Lo cierto y lo concreto es que los esclavos del Estado fueron utilizados en menor medida durante el gobierno de Francia porque no tuvo su gobierno se preocupó más por la defensa nacional que por la construcción propiamente. Eh, pero ya durante el gobierno de Carlos Antonio López hubo un uso extensivo de la mano de obra esclava eh, en todas estas cuestiones que vimos, aparte de las situaciones sociales también que vimos de los esclavos del Estado. Hubo un uso mucho más extensivo de esa mano de obra durante el gobierno de Carlos Antonio López. Y en general, más allá de los esclavos del Estado propiamente, los esclavos afrodescendientes, también en un momento en que ya escaseaban los soldados para el ejército, el Estado paraguayo compró esclavos a los particulares para enrolarlos al ejército y pelear en la guerra contra la Triple Alianza. O sea, el aporte de los afrodescendientes, libres y esclavos, ha sido grande en el Paraguay. Lastimosamente, la historiografía paraguaya tuvo eh, tuvo una postura de marginarlos de la historia. Durante mucho tiempo ni siquiera se enseñaba esto en las escuelas y colegios. En los últimos años ha habido una mejoría en cuanto a eso de incluir en el currículum y demás, eh, conocer el aporte de los afrodescendientes en la historia del Paraguay, en la construcción del Paraguay. Eh, y por supuesto con una historia de, como dijimos, de discriminación social, económica, jurídica, racial, cultural. Eh, y es una parte de la historia. Hay algún gráfico que se hizo en el año 1911 por el centenario de la independencia del Paraguay. eh, Arsenio López de Cut escribió eh, el pigmento negro no ensombrece nuestra piel. Una cuestión como decir, Paraguay no tiene carga afro. Era un intento deliberado de omitir ese aporte afro a la historia y a la cultura del Paraguay. Pero como digo, en los últimos años se fue revirtiendo eso a través de estudios. El primer libro propiamente que se escribió en el Paraguay acerca de los afrodescendientes fue el de Josefina Pla, creo que del año 71-72, Hermano Negro, la esclavitud en Paraguay. Y luego hubo otros libros al respecto y artículos académicos también, por ejemplo, Ana María Argüello, El rol de los esclavos negros en el Paraguay, Alfredo Boxia Romañac, La esclavitud en Paraguay, 2004. Anteriormente, John Hoyt Williams, un artículo del 74, Esclavos y pobladores, observaciones sobre la historia del Paraguay en el siglo XIX, lo que comentamos de Josefina Pla, el libro de Mila Riverolo también, Vagos, Pobres y Soldados, la domesticación estatal del trabajo en el Paraguay, del siglo XIX.
Y luego Ignacio Telesca, que es un historiador argentino que estudió mucho el tema de, de los afrodescendientes en el Paraguay, libres y esclavos. Ignacio Telesca tiene una cantidad importante de artículos académicos al respecto. Por ejemplo, población para en el Paraguay a fines del siglo XVIII, el 2005, afrodescendientes en el Paraguay, invisibilidad, mestizaje y narración de la historia nacional. Esto es del 2007. Tras los expulsos, un libro súper interesante, cambios demográficos y territoriales en el Paraguay después de la expulsión de los jesuitas, esto es del 2009, y otros artículos más eh, que tiene también Ignacio Telesca. Yo en el año 2017 publiqué en la revista Suplemento Antropológico de la Universidad Católica un trabajo de investigación, un artículo académico titulado Lucha individual de una esclava en tiempos de la independencia nacional paraguaya, que es un caso judicial de una esclava que litigó por su libertad en el año 1811, justo en el momento en el que el Paraguay estaba en su proceso, iniciando su proceso de independencia, tanto de España como de Buenos Aires. Bueno, hasta ahí quería ir hoy y no sé si quedo a cargo de ustedes si quieren hacer alguna pregunta o comentario, estoy a las órdenes. Señor Aldo, le agradezco nuevamente por la ponencia y entonces abrimos las preguntas en estos momentos. No sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta en el chat, lo pueden hacer también o pueden encender el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, aquí Sebastián nos está escribiendo. En comparación con otras regiones de Brasil, ¿qué particularidades económicas presentaba la esclavitud en Paraguay? ¿Era una economía más o menos dependiente de la esclavitud que, por ejemplo, Sao Paulo o Bahía? Nos dice Sebastián. No, claro que el Brasil tiene un contexto totalmente diferente por la- las dimensiones propiamente de Brasil y el propio sistema económico. En el Paraguay los esclavos afrodescendientes trabajaron, por ejemplo, como vimos ahí, en estancias del Estado, en obrajes, en distintas instituciones como dependencias del Estado como armerías, sastrerías, curtiembres. Y por supuesto los esclavos de particulares trabajaban en las casas o en las estancias de los propietarios, eh, pero en el Brasil por supuesto está mucho más ligado a la economía del azúcar, del café y demás. Es un contexto diferente, pero el régimen es el mismo, el origen es afro, pero cada uno con sus contextos particulares, ciertamente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. La, la idea era un poco ver lo de esta institución que para mí es tan particular, que es la esclavatura del Estado, y cómo se fue dando ese uso extensivo de la mano de obra esclava, sobre todo con Carlos Antonio López, porque con Francia no se hizo tanto eso. Es más, muchos esclavos durante la época de Francia tenían que ganarse su comida trabajando. Hay un caso, por ejemplo, de un esclavo llamado Juan, que era propiedad del Estado y trabajaba en una fonda, era cocinero. Y en un momento dado hay un pleito porque la mujer que le alquilaba una pieza, el Estado ni siquiera le proveía dónde vivir, le demanda porque no le había pagado el alquiler supuestamente. Y ahí se genera todo un litigio judicial en el que interviene el propio doctor Francis, que tiene sus aristas también súper interesantes. Pero ya con López hay un uso mucho más extensivo de la mano de obra de los esclavos del Estado propiamente. Ah, aquí Katy nos escribe. ¿Existía una clase significativa de libertos o negros libres en el Estado? ¿Cuál era el papel en la sociedad y cómo se relacionaban con la población esclavizada y la élite blanca? Fíjense, el tema, el término liberto, eso se toma de la antigua Roma inclusive, término liberto.
Eh, a partir de 1843, como dijimos, los hijos e hijas de esclavas pasaron a denominarse libertos, pero sujetos todavía a servidumbre. Vimos también un caso ahí en el que un par de hermanos, hombre y mujer, niños, eh, una ciudadana quiso comprarlos y López dijo, puedes comprar a la hija, a la niña, pero no al niño, porque al niño lo vamos a usar para alguna tarea, seguramente en algún vapor, seguramente en alguna estancia, eh, o como en el servicio de correo, en alguna obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, los libertos tenían esa condición todavía de servidumbre. En teoría, los nacidos en 1843 hacia 1868 serían totalmente libres, pero fue la casualidad de que para 1868 Paraguay está en plena guerra contra la Triple Alianza y ya para 1870 queda abolida la esclavitud. Pero sí, por supuesto, era una sociedad, esta del siglo XIX, que por más que estábamos organizados como república, y eso implica en teoría la igualdad ante la ley eh, y la condición de ciudadanos para todos, eso fue un proceso histórico que por supuesto relegó a los esclavos y a los libertos para más adelante en el tiempo. No sé si con eso respondo un poco la pregunta. Muchísimas gracias. No sé si algún compañero más tenga alguna pregunta, no sé si José quiere hacer alguna pregunta o alguien más. Entonces cerramos las preguntas. Profesor Aldo, nuevamente agradecerle por el espacio. Muchas gracias. De verdad que muchos estudiantes pues se acercaban a la oficina y nos escribían correos indicándonos que querían que pues reprogramar este espacio y por eso nuevamente lo contactamos. De verdad le agradecemos nuevamente por su disposición, que este sea como el punto de partida para que sigamos trabajando de manera conjunta entre instituciones, que la Católica Norte tiene las puertas abiertas para Paraguay y para usted. Muchas gracias, Omar, por la gestión y a la gente que pudo asistir. Estamos a las órdenes también en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, en Paraguay en general, para los amigos de Colombia, un Muchísimas pueblo al que gracias. nosotros apreciamos mucho también. De verdad, muchísimas gracias. Recordarle pues a los asistentes que si se perdieron algo o quieren repetir la ponencia, vamos a subir esta ponencia, la grabación a todas nuestras redes sociales y les agradecemos mucho por su asistencia. Espero que tengan una excelente noche. Muchísimas Muchas gracias, gracias. profesor. Hasta luego. Gracias. Luego, que estén muy bien.